Amados hermanos, hoy terminamos el cuarto capítulo, o la cuarta parte más bien, del devocional que lleva como título El compañerismo entre cristianos. Un preciosísimo devocional que tiene un significado especial para nosotros, puesto que aún en la distancia, como muy bien ha señalado nuestra amada pastora, nos sentimos cercanos, hermanados, nos sentimos compartiendo afectos en Cristo Jesús a través de su palabra. Y ese es el título de nuestro devocional. La última parte esperamos poderlo culminar hoy, conforme sea el favor de Dios. El compañerismo entre cristianos, siempre repasamos cuáles son las bases bíblicas que sostienen estos devocionales, y la primera la encontramos, precisamente tiene 3, como anteriormente hemos señalado. En Salmos 119:63, el salmista nos expresa y dice: compañero soy de todos los que te temen y de los que guardan tus preceptos. Dicho esto, por eso es que usted y yo, aún en la distancia, nos veamos, nos conozcamos o no, sentimos un hilo fraternal, porque somos parte del cuerpo de Cristo, como su iglesia aquí en la tierra. En Efesios 4:2 nos exhorta a que seamos humildes y amables, que tengamos paciencia y nos soportemos unos a otros con amor. Procuren mantenerse siempre unidos con la ayuda del Espíritu Santo, quien es que hace la obra, y por medio de la paz que ya los une. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como Dios lo ha llamado a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe, un bautismo, hay un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Es bien importante esta porción de la palabra en Efesios 4:2, puesto que también es el credo de los cristianos. Un solo Dios, un solo espíritu, un solo bautismo, una sola iglesia. Bien, en primera de Juan 4:7 nos informa, ¿verdad?, bajo el título Dios es amor. Amados, cuando nos dice amado, nos está hablando a usted y a yo, querido hermano. Amado, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que es nacido de Dios ama y conoce a Dios. Primera de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Por lo tanto, testificamos del amor de Dios, porque Dios es amor, y su luz resplandece sobre nosotros, sobre usted y sobre mí, por la misericordia concedida por Dios a nuestra vida. Y la misericordia es un brazo de amor, por lo cual le damos gracias siempre al Señor, porque infinitas e inmerecidas para nuestras vidas es su misericordia. Hablábamos de la definición de qué es el compañerismo e íbamos a la etimología. Etimología es a la raíz de la palabra compañerismo. Viene del griego koinonia, que quiere decir comunión íntima con algo o con alguien. La koinonia es cuando nos unimos, ¿verdad? Nos congregamos para compartir algo en común. Y entre los creyentes, esa koinonia se da cuando nos congregamos para alabar, para proclamar y para glorificar el poderoso nombre de Dios. Así que ese compartir en común, que es lo que significa el compañerismo, siempre lo hacemos a través de ese amor que el Espíritu Santo, a través de su gran poder, guianza, nuestro consolador, nos mueve a que podamos reconocernos unos a otros en ese amor infinito de un solo Padre, que es el Padre Celestial. Hablábamos también que en el compartir implicaba tanto dar como recibir. Hay momentos para dar y hay momentos para recibir. Por lo tanto, ¿verdad? Entendamos que no siempre tenemos que o recibir siempre o dar siempre. Tiene que haber un balance, porque también, así como el cuerpo hay que cuidarse, hay que ejercitarse, muchas veces los que ocupan cargos en la iglesia, los oficiales de las iglesias, los mismos pastores,
tienen que reconectarse, tienen que recargar batería, y a veces se nos olvida que de dar, se nos olvida atenderlos y también ministrarlos a través de nuestro amor, y que ellos también puedan recibir, ¿verdad? A veces es tan simple como recibir un poco de tiempo para que ellos puedan recargar energía, puedan volver, ¿verdad?, a reconectarse en una comunión o intimidad con su propio ser, porque también el dar en exceso desgasta. Y como nos decía, ¿verdad?, este devocional, nosotros somos parte del cuerpo. Si descuidamos el cuerpo pierde su funcionalidad práctica. Entonces, cuando se atrofia, y si se atrofia, pues tiene que ser llevado a un médico para restauración. Y a veces necesitan, un miembro del cuerpo necesita terapia, necesita una operación, a veces necesita amputación, prótesis. Fíjese que todo eso puede ser producto de un desgaste o de un accidente. Cualquiera sea la circunstancia, así a veces nosotros en el aspecto espiritual también operamos. Necesitamos siempre estar nutridos, limpiados, ¿verdad?, sanados, para poder ser efectivos en el evangelio y en el ministerio, que siempre es por y para Dios. La base del compañerismo es el hecho, ¿verdad?, de que no que somos mejor que nadie, jamás. Es que somos pecadores arrepentidos y perdonados por la gracia de Dios, no por nuestras obras, sino porque a Dios le plujo, a Dios le plació, le plujo, que en su infinito amor, si reconocíamos nuestra naturaleza pecaminosa, podíamos ser perdonados en su nombre. En Hebreos 10:24 nos exhortaba a que los creyentes debíamos reunirnos para dos cosas: estimularnos al amor. ¿Por qué nos estimulamos al amor? Porque hemos dicho que Dios es el amor. Por lo tanto, cuando nos congregamos, estamos alabando, reconociendo, adorando y proclamando el amor de Dios. Y también para movernos en la fe y en ese amor a las buenas obras, que son los múltiples ministerios que existen para el reino de Dios. Y eso lo encontramos en Hebreos capítulo 10, versículo 24, el propósito por el cual debemos congregarnos. Luego, en Primera de Corintios 12:27, nos informaba: ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Una analogía es una relación, ¿verdad? Él hace. ¿Cómo podemos concebirnos nosotros, ¿verdad?, como congregación, como Grey? Y la Grey, ¿verdad?, es la comunidad de fe. ¿Cómo nosotros nos podemos concebir? Siempre se ha hecho la comparación con el cuerpo, porque cada parte del cuerpo tiene su función y hay una cabeza, y la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Habíamos dicho además que si la cabeza es ocupada por cualquier otro poder que no sea Jesús, esa iglesia no es de sana doctrina y hay que salir corriendo, porque allí no está el Espíritu. Cristo es la cabeza de la iglesia, y cuando se establece una comunidad de fe, tiene que ser por el Espíritu Santo guiando, ¿verdad?, a la Grey en el nombre de Cristo, para adoración, proclamación de su palabra en sana doctrina y con una base que es la Biblia, sin añadir ni quitar. Bien, hoy nos toca entonces repasar la parte última de la semana pasada, en Efesios 4:1-6, para responder qué promueve la unidad en el cuerpo, qué promueve la unidad, cómo se mantiene ese balance. Una unidad es un balance efectivo. Efesios 4:1-6. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amados hermanos. Yo, pues,
preso, recuerde que la carta a los Efesios la escribe Pablo, dice él, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos, que quiere decir diligentes, en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es decir, habla de la omnipotencia de Dios. Efesios 4:1-6, una vez más, también es base del credo de los creyentes, que es común a todas las iglesias, todas las denominaciones que en su nombre se congregan en sana doctrina. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todo en su omnipotencia. Amén, aleluya. Efesios 4:1-6, para que lo puedan repasar y marcarlos en sus Biblias. Entonces, esto nos mueve, ¿verdad? Este repaso general que hemos hecho de lo que hemos discutido hasta aquí, de este devocional, el compañerismo entre cristianos, nos lleva a una reflexión personal. Las reflexiones personales, pues nadie le puede dar la respuesta. Usted en intimidad, conversación con usted mismo, es quien las tiene que encontrar. Hay dos preguntas, amados hermanos, que quiero compartir con ustedes. ¿Cómo examinamos, me voy a incluir, cómo examinamos nuestras actitudes hacia otros miembros del cuerpo de Cristo, hacia otros hermanos en la fe? ¿Hay alguien, algún miembro del cuerpo de Cristo con quienes encontramos difícil relacionarnos con amor? Pregunto nuevamente, ¿hay algún compañero, hermano en Cristo, con quien usted y yo encontramos difícil relacionarnos con amor? Dije que era una reflexión personal y que la respuesta es entre usted mismo. Segundo, ¿qué pasos podemos tomar para traer armonía a esa relación con esa persona con quien se nos hace difícil relacionar? Son preguntas que usted puede anotar en algún lugar, ¿verdad? En la libreta que debe tener disponible para estos devocionales. Repito, como reflexión al devocional el compañerismo entre cristianos, porque no todo es perfecto. Recuerde que somos seres humanos en la imperfección por el pecado. Disculpen. ¿Hay algún miembro del cuerpo de Cristo con el cual se nos hace difícil relacionarnos con amor? Inmediatamente que identifiquemos a esa persona o a esas personas, ¿qué paso usted y yo podemos tomar para traer armonía a esa relación? Yo tengo que confesarle, ¿verdad?, que cuando a veces he tenido esta experiencia, siempre mi respuesta es que el problema no está en la persona, sino en mi intolerancia. Porque hay una área en mí que yo tengo que someter al Señor para alcanzar uno de los dones del Espíritu, que es el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? El autocontrol. Porque si una persona es capaz de provocar en mí coraje, impaciencia, eso no habla de la persona, eso habla de mi incapacidad de ser tolerante, y yo estoy inmaduro o desnutrido en una de las áreas de los dones del Espíritu. Y, ¿verdad? Comparto con mucha honestidad con ustedes. A veces es falta de dominio propio. El dominio propio no me lo da el prójimo. El dominio propio lo tengo que cultivar yo. El dominio propio lo tengo que cultivar yo. ¿Cómo yo lo cultivo? Entregando y sometiendo mi carácter a ser transformada conforme al corazón de Jesús. Entonces, acá
en mi país le llamamos, es que esa persona es mi escalerita al cielo. Quiere decir que es mi reto. Pues sí, es tu reto, porque la persona tiene su propio proceso con Dios, pero el suyo y el mío es mi trabajo. Mi trabajo no es transformar a esa persona, eso es el trabajo del Espíritu Santo. Mi trabajo es desarrollar una capacidad de tolerancia, una capacidad de dominio propio, si es el caso, ¿verdad? Porque hay casos que hay que verlo en sus méritos. Bien, si usted, después que tiene esta reflexión profunda, se da cuenta, no, yo tengo dominio propio, pero es que me ofende o que la persona en su carácter necesita que usted le ministre con amor, lo guíe con amor a que esa otra persona, ¿verdad? Entonces esté más alerta de un área que debe someterse a Dios, usted busque guía pastoral, porque hay que saber decir las cosas y hay que decirlas con amor, nunca con juicio ni condenación. Apártese y ore y Dios le habrá de guiar al momento y con las palabras exactas. En ocasiones también he tenido la experiencia que no tuve ni que decirlo y pasaron muchos años y luego yo veo que no puedo ser yo la que cambie a las personas, el que cambia es el Espíritu Santo por el poder de Dios. Usted, su función es orar e interceder, porque tal vez, sin yo saberlo, yo soy la escalerita al cielo para otra persona porque no soporta mi carácter, mi manera de ser, mi tono de voz. No lo sabemos, amados hermanos. Por eso es que tenemos que tener cierto humor también. No podemos tomarnos esto fuera de cierto humor que nos brinde balance. Y el humor es un poco no tomarnos a veces muy en serio para no perder el objetivo. Nosotros estamos preservando nuestra salvación y añadiendo al reino como es la comisión dada por Dios a través de su santa palabra. Y nada ni nadie, nosotros debemos darle el poder de desenfocarnos o hacernos tropezar. Y aun cuando tropecemos, limpiarnos las rodillas o donde nos hemos, ¿verdad?, raspado o lesionado, curarnos y seguir adelante. Porque vamos a tener tropiezos. Ahora, un tropiezo no quiere decir abortar la misión. Y la misión siempre es mirar la cruz y abrazar a nuestro hermano, que es Cristo Jesús. Y en ese amor infinito, en ese amor perdonador, nosotros decir, yo sigo para adelante, porque mi meta, mi objetivo es estar contigo, mi amado Jesús. Bien. Espero que el ejercicio, ¿verdad?, durante el día de hoy, en la semana, usted lo trabaje. Yo he compartido, ¿verdad?, grandes rasgos, mis experiencias con mucha sinceridad en mi corazón. Qué bueno y cuán agradable es que podamos vivir con armonía. Es un sentimiento precioso y debe ser también una meta. Pasamos ahora al tema la iglesia local. ¿Cuáles son las actividades de la iglesia en Jerusalén que se mencionan en Hechos 2:42 y que nos hablan a nosotros? ¿Cuáles son aquellas actividades en la iglesia de Jerusalén que se mencionan en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 en adelante, versículo 38 hasta el 42? Leemos en el nombre del Dios Trino. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Amados hermanos, estamos leyendo, ¿verdad?, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. El versículo que acabamos de leer en Hechos 2 es el 40.
Y con estas muchas palabras testificaba y exhortaba, se salvo de esta perversa generación. Nos está hablando hoy también la palabra de Dios, que es eterna. Así que los que los recibieron fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La pregunta que les compartí fue cuáles actividades de la iglesia de Jerusalén en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Perdón, en la antigüedad nos enseña hoy como iglesia. En el versículo 42 encontramos la respuesta. Perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay tres marcas distintivas de esta iglesia primitiva que nos hablan hoy y que son marcas eternas. La primera es la generosidad. Había comunión uno con otros y partimiento de pan. Tenemos que tener un espíritu bondadoso, solidario unos con otros. La primera marca es ser bondadoso, solidarios, saber que somos un cuerpo, estar unidos. La segunda es que dicen que además compartían en las oraciones. Es decir, que a través de la oración, que es una de las armas en las que en el libro de los Efesios nos dice que es una de las armas que tenemos como guerreros de Dios. La oración tiene poder, por lo tanto esa relación con Dios se fomenta a través de la oración, tanto personal como congregacional, cuando nos reunimos, cuando intercedemos, cuando nos llamamos para orar juntos, cuando tenemos peticiones, cuando llamamos a otra persona y decimos, ¿puedes hacer una oración de sanidad por mí? Cuando estamos apartados y nos quebrantamos frente a Dios, cuando vamos a los templos y arrojamos todo nuestro ser frente al altar en sacrificio para que Dios ministre, nos restaure, nos limpie de todo pecado. Hay muchos tipos de oraciones, también la hemos discutido anteriormente. Así que generosidad, oración, y la tercera es poder. Poder porque hemos sido perdonados por nuestro arrepentimiento de pecados y porque Dios deposita en usted y en mí el don del Espíritu Santo, que es un sello de poder y de autoridad. Y en el nombre, solo en el nombre de Jesucristo, es que se puede interceder. Abogado para con Dios tenemos en Jesús, el príncipe de paz, y en ese poder es que nosotros podemos ver la mano y la gloria de Dios a través del poder otorgado por el Espíritu Santo que habita en usted y en mí. En Jesús, amados hermanos, está el poder porque el encarnado vino a cargar en la cruz toda iniquidad, toda impureza, toda maldad. Él es la victoria y nosotros proclamamos el poder desde la victoria porque ya Jesús venció el mundo. Jesús nos libertó, nos restauró y está sentado a la diestra de Dios Padre para que en el día del juicio podamos pasar la prueba y poder tener la gracia, el don, el favor de poder añadirnos a su reino. Por lo tanto, el Jesús de la victoria es el que nos da a nosotros el poder a través de la oración y a través de la generosidad, que es lo que constituye la base para congregarnos como iglesia y comunidad de fe. Tres marcas: generosidad, oración y poder a través de Jesús. Porque sellado en el Espíritu Santo, ese poder y esa autoridad se nos es concedida, lo dice la palabra de Dios.
Quizás alguno se pregunte, ¿pero a qué poder, hermano? Mire el poder de su fe, amado hermano. El poder de la fe, vaya Hebreos. El poder de la fe. Cuando es que hay que vivirlo. Hay que vivir a Dios en el corazón. Hay que vivirlo a través de todos nuestros sentidos. Y cuando usted tiene una relación íntima con Dios, cuando usted ora con fe, usted ve el poder de Dios, no lo dude, ore con fe. Y usted entonces va a entender cuál es el poder del que estamos hablando. Iglesia, 3 marcas distintivas que tuvieron las iglesias primitivas y que sigue teniendo la iglesia por siempre, hasta el final de los días: generosidad, oración y poder. Y cuando recordamos esas 3 marcas, nosotros vamos a ser cristianos efectivos, porque la bondad, que es una expresión de amor, es de Dios. La oración es nuestro puente para con Dios. Y luego, en esa fortaleza de fe, es que desarrollamos el poder otorgado a través de la autoridad que nos da Cristo Jesús, que es el Dios de la victoria. Por lo tanto, nunca podemos orar desde la derrota, porque Jesús no fue derrotado. Él derrotó al enemigo de las almas y al padre de la mentira. Por lo tanto, el cristiano siempre tiene que orar desde la victoria, porque Jesús es la victoria. Amén. Y lo digo porque es que quisiera gritarlo al mundo. Yo amo, abrazo y creo en un Jesús de victoria, en un Jesús de poder, en un Jesús de milagro, en un Jesús de amor y también de juicio. Por lo tanto, andar santificados, amados hermanos, que es el próximo tema. ¿Quién capacita a los santos o a los santificados, a los apartados, a los escogidos, a los llamados, a usted y a mí, que Dios nos regaló la gracia del perdón, ser llamados sus hijos? Mire, eso es grande, eso es un privilegio, eso no cabe en el cuerpo, por eso es que pertenece al Espíritu, amado hermano, que capacita a los santificados para que ellos puedan hacer la obra del ministerio, y el ministerio es el ministerio de Jesús. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículo del 1 al 6. Efesios 4, del 1 al 6. Bajo el título La unidad del Espíritu. Ahí nos da la respuesta de cómo se capacitan los que han sido llamados. Esto no se da nunca en el vacío. En Dios siempre hay propósito y hay planes. Y ya Él nos había dejado en su eternidad, en su santa palabra, todas las guías. Efesios 4, versículo del 1 al 6. Yo pues, una vez más, recuerden que el libro de Efesios, escrito por Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado, en una misma esperanza, un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos, por todos y en todo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, porque para subir hay que estar abajo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos, escuchen, estamos leyendo en Efesios, él mismo constituyó a unos, estamos ahora en el versículo 11, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Dones que a través del Espíritu Santo, por el sacrificio de Jesús, fueron depositados en sus hijos, en usted y en mí.
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es importante, el versículo 12. Los dones no son para congraciarse usted, para, para, para que usted se robe la bendición, para que usted haga negocio en el nombre de Dios. Los dones siempre son para edificación de la iglesia. No lo dañemos, no desvirtuemos el propósito establecido en la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que es la meta del cristiano, tener un corazón conforme al de Jesús, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, y la verdad es Jesús, es la verdad y la vida, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Cristo es la cabeza, es la parte más importante, es la prioridad, es el propósito de que en todo el cuerpo, bien conectado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciban su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Por qué nos tenemos que edificar en amor? Porque Dios es amor. Y para poder tener una relación con Dios, tiene que darse en amor. Fíjese que Efesios nos está diciendo, ¿verdad? La carta a los Efesios nos está indicando cuáles son algunos dones para los ministerios, para la edificación de la iglesia. Vamos uno a uno. Nos indican en Efesios 4, el versículo 11 específicamente, que repartió unos dones. Uno es el de los apóstoles. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol, ¿verdad? Es un comisionado por Dios que abre obras, pero había unas condiciones para ser apóstol. 5 condiciones. La primera, haber conocido personalmente a Jesús. Segundo, haber sido escogido y enviado por Jesús. La primera, haber conocido a Jesús. La segunda, haber sido designado por él mismo, por Jesús. La tercera, haber sido testigo de Jesús resucitado. La cuarta, dar la vida por Dios y por el evangelio. Estar dispuesto a dar la vida por Dios y por el evangelio, los mártires. Y quinto, ser un seguidor de Jesucristo. Son 5 características para ser designado apóstol. ¿Por qué las estoy compartiendo con usted, amado hermano? Porque ya los apóstoles existieron. Hoy día hay un mal uso a veces de la palabra apóstol. Si hay 5 características, ningún ser humano hoy día tiene la primera, haber conocido personalmente a Jesús. No tiene tampoco la segunda, haber sido escogido y enviado por Jesús. Y la tercera, haber sido testigo de Jesucristo resucitado. Por lo tanto, ya los apóstoles fueron designados en el plan eterno de Dios y nos dejaron su testimonio inspirado a través del Espíritu Santo por el poder de Dios en la Biblia. Fíjense que en Mateo 28, versículos 19 al 20, nos dice: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 al 20, hay una comisión, pero es para todos. Y hay una promesa en Mateo 28, 19 al 20. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos sabemos, ¿verdad?, que hubo 2 apóstoles: Simón Pedro, Santiago Jacobo, Andrés, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago el menor, Simón, Judas Tadeo y Judas Iscariote. Y sabemos que cuando Judas, luego de vender por 30 monedas a Jesús y entregarlo al proceso de crucifixión, Judas fue sustituido por Matías. Así que hubo 12 apóstoles que fueron los elegidos por Jesús, es decir, que en definición
Esos 12 apóstoles fueron los que abrieron el camino a lo que es el cristianismo, ser seguidor de Dios. Luego están los profetas. Los profetas son los que revelaron la verdad según el Espíritu Santo, dieron profecía, que son advertencias, y hablan y cumplen lo que se dice, no por ellos, sino porque el Espíritu Santo se los revela, y revelado por el poder de Dios a través de su Espíritu, se cumple. Fíjese que también el profeta es un llamado por Dios y está lleno de su Espíritu, tiene que tener esas condiciones. Y les transmitía, ¿verdad? Los profetas en la palabra, en la Santa Biblia, sabemos que les transmitían la palabra del Señor a las personas que de una manera u otra estaban distanciadas de Dios. Un profeta también, un sinónimo es un predicador. Moisés fue un profeta, fue usado para rescatar al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto y les fue designada una misión que fue guiarlos, ¿verdad?, por el desierto para que llegaran a la tierra prometida, la tierra de Canaán. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos muchos profetas, a Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónica, Esdras, Nehemías, Débora, Samuel, Natán, Elías, Eliseo, que se levantan, ¿verdad? Fueron varones y siervos y siervas que se levantaron para hablar la palabra de Dios a un pueblo rebelde, porque conocían, ¿verdad?, de las promesas y de la palabra de Dios revelada a su espíritu. La Biblia, ¿verdad?, tiene 4 profetas mayores. Los 4 profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, quienes presentaron el plan profético de Dios que se cumple en el Nuevo Testamento. Por eso que una profecía es palabra dada por el Espíritu para cumplimiento. Y estos 4 profetas mayores hablaron del que vendría, del Mesías. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, los 4 profetas mayores. Y vemos el cumplimiento de esa profecía en todos los libros del Nuevo Testamento. Hay 12 profetas menores, ¿verdad? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías. Son los profetas menores y lo podemos ver porque hasta sus libros, ¿verdad?, tienen muy breves capítulos. Los mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, se llaman mayores porque ellos tuvieron a través del Santo Espíritu una autoridad dada de que escribieran el plan de Dios que se iba a cumplir muchos años después y se testifica en la misma palabra de Dios a través de los libros del Nuevo Testamento. Es decir que entonces, ¿verdad?, los profetas, que son los que reciben a través del Espíritu Santo palabra de Dios, pues podemos indicar que tanto los apóstoles como los profetas ya existieron, porque la palabra de Dios no se añade ni una coma ni una tilde. Una tilde es un acento. La palabra de Dios es eterna, es soberana, no se puede quitar, no se puede añadir. Pues lo que tenía que ser escrito y revelado al hombre ya está escrito, amado hermano. No puede haber apóstoles ni profetas porque ya la palabra de Dios está escrita. Luego vienen los evangelistas. Los evangelistas son aquellos llamados, ¿verdad?, siervos de Dios, que van de misioneros a llevar la palabra, ¿verdad?, de pueblo en pueblo, de país en país. Existen muchos evangelistas. Es una posición que todavía existe porque hay una comisión, ir y hacer, ¿verdad?, discípulos a todas las naciones. Mateo 28. Luego están los pastores, los que dirigen las iglesias, las comunidades de fe, los pastores que dirigen al pueblo de Dios. Y por último, los maestros. Y los maestros son los que sientan las bases, ¿verdad?, de fe y crean discípulos
son los que enseñan el ABC de la palabra. Y el ABC es aprender. A de aprender, B con base y C cristiana. ABC, aprender con base cristiana. Aprender con base, la B de base cristiana. El maestro fundamental, fíjense que es una especie, ¿verdad?, de escalera. Primero tenemos que aprender con base cristiana y nuestra primera línea de apoyo cuando vamos a los pies de Dios y nos convertimos es el maestro, el que enseña con base cristiana, luego el pastor. Y luego hay un llamado, ¿verdad? Y es que otros serán llamados a ser evangelistas, que es una misión de ir a predicar el evangelio a toda criatura y sale de esa comunidad de fe. Un evangelista, ¿verdad?, está de salida, de entrada y salida, porque tiene una misión que trasciende el ciclo de su comunidad de fe. A fin, todos estos dones, ¿verdad?, y estos cargos que son comisiones, es con el fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, es decir, para edificar el cuerpo de Cristo, es para la obra de servicio en Cristo, es para la obra de servicio en Cristo, no es para ego, no es para título. Mire, tener un título en Cristo es la cosa más seria del mundo, porque hay una gran responsabilidad. Dios nos está mirando para ver si somos obreros aprobados o no. Y muchas veces creemos que lo estamos haciendo bien y hay áreas que tenemos que fortalecer. Bien, es importante, ¿verdad?, que examinemos la dirección correcta que los líderes deben tener. Todos los que ocupen cargo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 5. Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 5. Apacentar la grey de Dios. Es la grey, la comunidad de fe, el rebaño, ¿verdad? Ruego a los ancianos, leemos el nombre de Dios Trino, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, el testimonio, el ejemplo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y de gracia a los humildes. Fíjense que nos llama, ¿verdad?, a tener cuidado, a tener ánimo, a ser ejemplo, a estar sumisos y a ser humildes. Palabras que no debemos olvidar para poder tener una buena comunión y un compañerismo entre cristianos que sea basado en el amor incorruptible de Dios. En Colosenses 4, 1 al 6, ¿verdad?, nos dice, Pablo pidió oración por su ministerio. Cuando se le sea designado un ministerio, cual sea, hay que orar. Y en Colosenses 4, 1 al 6, Pablo pide oración y es hermosa. Fíjese, leemos en el nombre de Dios Trino en Colosenses 4, 1 al 6. Amos hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia. De nuevo la oración y recordar la gratitud a Dios por sus misericordias. Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra. De nuevo, orad, ir a la palabra, a la verdad fundamental a través de la Santa Biblia, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Tenemos que ser también justos con el Señor tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.
Colosenses 4:6. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, con gratitud, sazonada con sal, que no sea nunca de juicio, de condenación, de todo lo que se opone al amor de Dios, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Por eso es que tenemos que someter nuestra lengua al don del Espíritu Santo para que se manifieste en nosotros, dominándonos, para que nosotros alcancemos dominio propio a través del Espíritu. Es importante, amados hermanos, Billy Graham, conocido a través de todo el mundo, un evangelista que tuvo un ministerio extraordinario, sobre todo televisivo, llegó a todas las naciones. Dijo una vez, y cito, comparto con ustedes leyendo esta cita de Billy Graham, un gran siervo de Dios. Cada cristiano debe escoger su iglesia porque está convencido de que dentro de su estructura particular va a encontrar las oportunidades más grandes para su crecimiento espiritual, para las satisfacciones más grandes de sus necesidades humanas y una gran oportunidad de ser de servicio útil a aquellos alrededor de él en el nombre de Cristo Jesús. Las iglesias tienen que ser, las comunidades de fe tienen que ser efectivas atendiendo a cada miembro de la congregación. Es difícil, amados hermanos, porque todos somos imperfectos y todos tenemos mancha de pecado. Pero para que una iglesia sea edificada, tiene que atender cada miembro del cuerpo. Puntos para recordar y estamos terminando. Número 1, el compañerismo genuino como su base principal es el concepto de la participación mutua, tanto dar como recibir entre los miembros de la congregación. Tú puedes compartir con otros lo que Dios te ha dado y que Dios te ha dado, primero que nada, su amor, su perdón. Nos ha dado estabilidad, bienestar. Nos ha dado su palabra, amados hermanos. La riqueza más grande para un creyente. Tenemos el tesoro que es la palabra de Dios. Por lo tanto, ese compañerismo tiene que ser de dar y recibir unos a otros los dones y los galardones en Cristo Jesús que nos ha dado por gracia, por su amor. Segundo, Dios da el compañerismo con el propósito de que crezcamos y nos animemos unos a otros. Tenemos que crecer y tenemos que animarnos. Si un hermano está desfallecido, no juzgarlo, no recriminar, no ponerle más peso para que se acabe de hundir. Por Dios, tenemos que reconocer que también en el cuerpo hay momentos y hay tiempos de cansancio. Tercero, Dios desea que vivamos en unidad y armonía los unos con los otros para ayudar a nuestro entendimiento de la relación entre los creyentes. Dios usa la analogía del cuerpo humano. Jesucristo siempre es la cabeza del cuerpo, el cual está compuesto de usted y de mí. Por lo tanto, si sabemos que Jesucristo es la cabeza, mire, eso es lo más grande para un ser humano y para un creyente, saber que nosotros somos parte de ese hermano que nos dio Dios a través de Jesucristo. Cuarto, todos los cristianos en el mundo tienen un lugar en el cuerpo de Cristo, pero es importante reconocer que Dios desea que tú te relaciones con un grupo específico de creyentes. Por eso es que no existen casualidades. Abraza esa comunidad de fe a la que Dios le mande. El propósito de pertenecer a una comunidad de fe es para 4 cosas. El propósito de congregarnos, de estar en una comunidad de fe, en una iglesia, es instrucción, el ABC, aprendiendo con base cristiana. 2, compañerismo. Y el compañerismo se da desde el amor porque estamos en Dios. Y Dios es el amor. Tercero, la adoración, para adorar al Rey de Reyes, al único Dios verdadero y al Dios de nuestra salvación. Y cuarto, para servir, para dar servicio al prójimo. Amar y servir al prójimo es el evangelio de Jesús. Eso fue lo que nos enseñó. Repito, ¿por qué pertenecemos a una iglesia?
para aprendizaje y capacitación, para aprender con base cristiana, el ABC, para compañerismo, el compañerismo desde la base que es Dios. Tercero, para adorar al único Dios verdadero, adoración. Y cuarto, servicio. Instrucción. 1. Compañerismo. 2. Tercero, adoración. Y cuarto, servicio. Tenemos que alcanzar esas 4 etapas. Aprender, desarrollar amor unos por los otros en nombre de Dios, adorar al único que reina y vive, al Dios de la victoria, y saber que tenemos que servir, no ir a ser servidos. Dios nos ha dado a usted y a mí líderes espirituales para ayudarnos a madurar en Cristo y llegar a ser efectivos en el ministerio. Oremos para que Dios sea siempre teniendo el control de nuestra capacitación y de nuestros pasos en la fe como seguidores de Jesús.